Ay, Dios mío. Está bien. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Soy Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, de su junta directiva. Quiero agradecer en forma especial a todo el grupo del Conversatorio de Atención Primaria en Salud, quien desde el mayo del 2020, tiempo de la pandemia, ha tenido periódicamente diferentes reuniones, diferentes espacios para hablar sobre la organización y las formas de trabajo de la atención primaria en salud en nuestro país y a nivel internacional. En el día de hoy tenemos una oportunidad muy importante, hablando de salud mental, hablando de cómo se pueden organizar redes de servicios de salud. Y les decía previamente que de una u otra forma Colombia tiene un alto interés sobre esto. Tuvimos la oportunidad en los meses del semestre pasado, en el 2024, de avanzar en una propuesta de proyecto acelerador de organización de redes de servicios de salud con 11 departamentos y en uno de ellos, especialmente con el departamento de Caldas, se dio muchísimo interés de mirar cómo se pueden organizar redes de servicios de salud. Colombia tiene una experiencia muy especial con toda la formación de talento humano en lo que se llama, digamos, la plataforma de MHGAF para cerrar brechas en salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que se hace a través del campus virtual. Y eso nos da una experiencia bastante interesante que en el día de hoy vamos a tener oportunidad también de profundizar y de revisar con nuestros invitados especiales y desearle a todo el grupo que está aquí que aprovechen al máximo este espacio quedará grabado para que los equipos básicos de salud en Colombia de una u otra forma puedan dedicarse, recrear, repasar, reflexionar, aprender sobre todas estas necesidades que tenemos de cómo mejorar nuestros servicios de salud y cómo mejorar las plataformas de organización de redes de servicios de salud. De modo que agradezco muchísimo y especialmente quiero darle la palabra a la profesora María del Pilar Cerezo, coordinadora del Grupo Voluntariado de Atención Primaria en Salud, quien nos dará unas palabras y nos hará una presentación especial de nuestros invitados en el día de hoy. De modo que muchísimas gracias. Adelante, profe María del Pilar. Bueno, muchas gracias, doctor Juan. Primero, pues bueno, presentarles disculpas por la interrupción desafortunada que tuvimos en el inicio de este conversatorio y pues unirme a las palabras del doctor Juan Eduardo de agradecimiento por estar hoy ustedes con nosotros aquí en esta sesión especial. Me voy a permitir entonces presentar a la doctora Fabiola Jaramillo Castel. Ella es médico cirujano de la Universidad Concepción de Chile, especialista en psiquiatría del adulto por la Universidad también de Chile. Tiene un máster en salud pública y gestión sanitaria de la Universidad de Granada y de la Escuela Andaluza de Salud Pública y está por terminar su doctorado en economía en la Universidad de Granada. Pues tiene una amplia experiencia, ya el doctor Guerrero ha contado algunos de los proyectos en los que nos ha acompañado a través del tiempo. Ella ha sido jefa de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud en el momento en que estaba en Chile. Ha trabajado como directora de centros comunitarios de salud mental y ha sido coordinadora de de redes temáticas de salud mental también en ese mismo país. Trabaja actualmente en la unidad de salud mental comunitaria en el Hospital de Linares, en el Servicio Andaluz de Salud. Ella se encuentra ubicada hoy en España. Ha sido consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y las principales líneas de trabajo de ella pues incluyen la psiquiatría, por supuesto, y la salud mental. También todo el tema de sexología y enfoque de género y diversidad sexual. En el ámbito de la gestión, sus principales líneas han sido la dirección de organizaciones y los modelos de atención basados en redes integradas e integrales de servicios de salud y es investigadora en la línea de economía del comportamiento e inteligencia artificial y en esta línea comparte trabajo con el profesor Martín Martín de la Universidad de Granada. Estamos entonces muy complacidos de que la doctora Fabiola nos acompañe hoy, recordarles que está en España y su horario es bien diferente, o sea que ha aceptado trabajar con nosotros hasta ahora que es bien tarde para ella. Doctora Fabiola, muchas gracias y puede compartir ya su presentación.
Bueno, buenas noches. A ver, un momento. Ahí está. Muy buenas noches. Todas desde aquí, desde una Granada lluviosa, invernal. Es raro que llueva aquí tanto. Primero que nada, la Gana de Salud Pública a profesor Guerrero. Yo la escucho un poco entrecortado, no sé si de pronto pudiste De apagar la cámara. reflexión colectiva. ¿Me escuchan? ¿Se Yo la escucha escuchaba un bien? poco. Sí, ahora Estaba entrecortado antes, Fabiola. Intenta ahora hablar de nuevo ahí pegadita para ver si te escuchamos mejor. Si está lloviendo, puede haber problemas de interferencia en señales. tienes el micrófono silenciado, Fabiola. Hola, sí, ahora me escuchan. Es que se desconectó en un momento, ¿no? Sí, se desconectó un momentico, es por tu señal de origen. Si gustas, puedes apagar la cámara para solo compartir, digamos, la Vale, presentación. vale. Ya sé. Sí, vale. Em, no sé si... Ahí sí, ¿no? Vale. Si Ahí ahí se apagué la ve tu cámara. presentación, si ahí puedes ponerla, ampliarla, Se perfecto. escucha mejor, ¿no? Ahí está mejor, se escucha bien y estamos muy viendo bien tu presentación. Adelante. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, decía que en realidad en primera instancia el agradecimiento a la Asociación Colombiana de Salud Pública, al profesor Guerrero, a María del Pilar, muchísimas gracias por invitarme a compartir este espacio de reflexión colectiva acerca de la salud mental comunitaria en el espacio, además tan importante que es la atención primaria. Em, bueno, no podemos hablar de salud mental comunitaria si no hablamos un poco de algunos conceptos que tienen que ver con cómo vamos a relacionarnos con el concepto de salud. Y para empezar es importante poder entender que el concepto de salud desde el que nos vamos a mover para poder reflexionar acerca de la salud mental en el espacio comunitario tiene que trascender de las dicotomías de la racionalidad moderna, es decir, tiene que trascender del sujeto-objeto, de la cognición-emoción, desde el sujeto como ente individual hasta lo colectivo inserto en la sociedad, ¿verdad? El territorio y la comunidad local, aquí aparece un concepto muy importante que hemos trabajado, como decía el profesor Guerrero, durante un tiempo en Colombia. Estuvimos trabajando acerca de la territorialidad, es decir, esta concepción de cómo se genera el pensar, el vivir, el trabajar, el habitar un territorio y cómo este se vuelve el punto de anclaje psicosocial para cada una de las personas que habitan en él. La comunidad, lo colectivo, siempre compuesto por distintos planos, lo social, lo cultural, lo productivo, que evidentemente se vuelve el nicho de referencia para comprender el fenómeno del proceso de salud-enfermedad. Lo que hemos hablado siempre, nunca se está completamente sano y nunca se está completamente enfermo. Aquellos que trabajamos en salud mental sabemos que muchas veces, aunque alguien esté pasando por un episodio agudo de alguna patología de salud mental, siempre hay un núcleo sano del que nos agarramos para poder seguir.
Entonces, ¿qué entendemos por salud? Bueno, entendemos por salud una construcción colectiva, dinámica, individual, que está profundamente influenciada por las concepciones colectivas, culturales e históricas de la persona, pero también del territorio que habita esta persona. Es un frágil equilibrio entre sentirse sano y el fenómeno de estar enfermo. Y como hemos contado en otras oportunidades, es una forma de entender el mundo. Por ejemplo, en nuestro pueblo mapuche, nuestro pueblo originario, la gente se enferma cuando pierde el espíritu, dice. Y la única forma de recuperar este equilibrio, de recuperar el espíritu, es una ceremonia colectiva, ya que el sujeto jamás se enferma solo. ¿Dónde empieza el problema entonces? El problema empieza, eh, y vamos a poner algunas contextualizaciones. Cuando la OPS habla, la Organización Panamericana de la Salud, habla de personas con trastornos, con enfermedades mentales, neurológicas y por uso de sustancia, que es un poco la preocupación que hoy se engloba dentro de el abordaje de la salud mental. El 75 al 90% de las personas que tienen enfermedades mental grave o que tienen algún trastorno asociado a patologías neurológicas con trastornos de conducta o al uso de sustancias no recibe el tratamiento necesario. Y esto es lo que se le llama la brecha de salud mental. La brecha de salud mental en este sentido se habla de que un tratamiento no es el adecuado teniendo disponible el gold estándar, por ejemplo. Por tanto, la brecha estimada para, por ejemplo, la esquizofrenia en la región de las Américas es del 72%. Esto quiere decir que no es que los pacientes no se traten, sino que pudiendo tratarlos a lo mejor con fármacos de última generación, muchas veces seguimos usando, por ejemplo, el haloperidol en dosis altas, ¿no? Los trastornos mentales representan más de un tercio del total de los años de vida asociados a discapacidad y un quinto de los años de vida en la región. Los trastornos por consumo de alcohol en mayores de 15 años están alrededor del 8,2%. La tasa de suicidios, que es otro tema que necesitamos abordar sin duda, es de alrededor de 9 por 100.000 habitantes, pero tiene significativas variaciones entre todos los países y las subregiones de América Latina y el Caribe. Sí es importante este dato, desde el año 2000 ha aumentado en un 17% la tasa de suicidalidad. Este porcentaje del que estamos hablando aquí es de suicidios consumados, por supuesto. El gasto público mediano en salud mental en toda la región es de alrededor del 3% del presupuesto de salud y de este 3% aproximadamente más del 40% se destina a hospitales psiquiátricos. La tasa regional de trabajadores de salud mental tiene una media de 14,9, cosa que también muchos de los programas se están planteando mejorar. Uno de los problemas más importantes precisamente tiene que ver con cómo la fragmentación y la segmentación de los servicios de salud afectan, en este caso, a la salud mental, pero afectan a la salud en general. Tenemos que entender que todos los dispositivos de salud mental que están asociados a la salud mental comunitaria tienen que estar insertos en el espacio de salud general, de los hospitales generales y de la atención primaria. Y por tanto, la fragmentación, que es la falta de coordinación, o la segmentación, que son los diversos subsistemas en el fondo que genera una segmentación social por capacidad de pago, son un gran problema para poder integrar estas redes. La excesiva fragmentación de los servicios de salud en general y, por supuesto, en particular los de salud mental, producen dificultad de acceso a los servicios, duplicación de servicios y prestaciones sanitarias. Hemos visto muchas veces cómo, por ejemplo, una depresión es tratada en distintos niveles de complejidad, donde finalmente se sobreinterviene y, por lo tanto, muchas veces se hacen acciones iatrogénicas por no haber coordinación. Se encarecen los costos, la capacidad ociosa instalada genera también una pérdida importante para los sistemas. El lugar de resolución de la demanda sanitaria es inapropiada, muchas veces termina siendo un lugar, decimos inapropiado porque está fuera del contexto, que del contexto comunitario, del contexto familiar, que finalmente son la red de apoyo y la red de recuperación que tienen las familias y las personas con algún problema de salud mental.
Por otro lado, las prestaciones de servicio en general baja la calidad. Evidentemente esto hace aumentar el riesgo para el usuario. Hay una pérdida de la continuidad de la atención, escasa congruencia de los servicios y esto evidentemente hace que tengamos una baja satisfacción de parte de los ciudadanos. ¿Cómo se puede enfrentar este problema? Con estrategias de integración. América Latina y el Caribe viene trabajando una línea que tiene que ver con las estrategias de RIS, las redes integradas de servicios de salud, y Colombia trabaja precisamente en la construcción de sus propias redes integrales e integradas territoriales con un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, que es un poco el comentario que hacía el profesor Guerrero al comienzo sobre el trabajo que se está haciendo de manera muy coordinada y transversal entre el Ministerio de Salud, la Asociación Colombiana, OPS y algunos organismos que estamos colaborando con ellos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? Para poder disminuir la brecha de equidad. Y la brecha de equidad en términos de cobertura, de acceso y de oportunidad. La cobertura, el acceso y la oportunidad en salud mental es imprescindible para poder tener lo que necesitamos, que es el impacto sanitario, es decir, poder modificar aquellos indicadores que como país nos interesan en salud mental. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con estrategias y herramientas de integración. En este caso aparecen las redes integradas de servicios de salud, que hoy se llaman redes integradas e integrales, y que tiene esta definición que a mí me parece muy acertada, sobre todo porque dice que es una red de organizaciones que presta o hace los arreglos para prestar servicios de salud equitativos, integrales, a una población definida y que está dispuesta a rendir cuenta por sus resultados clínicos, económicos, por el estado de salud al que sirve a la población. Esto es tremendamente importante porque dice que no solamente es una organización que presta servicios, sino que hace las adecuaciones necesarias para poder prestar los servicios en el territorio que corresponda, en el lugar donde tiene una población definida a cargo. Estos son los ámbitos y los atributos de las RIS. Yo esto se los voy a dejar, no voy a profundizar en ello, solo decirles que dentro del modelo asistencial me parece muy importante tener en cuenta esta, de alguna manera, la población y los territorios a cargo, la red de establecimientos en el fondo que pueda entregar los servicios a los distintos niveles, un primer nivel de atención que cubra a toda la población, prestaciones de servicios especializados en el lugar más apropiado, nuevamente, esto de hacer los arreglos para prestar, y atención de salud centrado en las personas, la familia y la comunidad. Este es un dibujo que en realidad es un modelo con el que trabajamos para poder entender cómo hacer el modelo de salud mental basado en redes integradas. Y precisamente este modelo necesita primero lo que hemos dicho, voluntad política, financiamiento y, por supuesto, el conocimiento de los profesionales y del equipo que quiera trabajar en él, la sensibilización de la comunidad y de los tomadores de decisiones. Por lo tanto, aquí lo que nosotros hemos mostrado de alguna manera son valores que necesita para poder integrarse un modelo de salud mental a las redes de salud general. Necesita flexibilidad, necesita aumentar la cobertura, enfoque territorial, pertinencia, respuestas integrales e integradas, una capacitación en forma continua que permita en el fondo generar una respuesta que sea resolutiva. Y esto evidentemente va a aumentar la satisfacción usuaria, la adherencia al tratamiento, la recuperación de la autonomía de las personas y la disminución del gasto bolsillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de herramientas como por ejemplo la telemedicina, las rondas médicas, polos de desarrollo, los COSAM, que ahora se los voy a mostrar en un ejemplo mucho más gráfico. La integración de las redes no es un fin en sí mismo. Lo importante aquí es que el fin de esto es el impacto sobre los objetivos sanitarios, es decir, cómo logramos impactar aquellos objetivos que como país, como sector, como región nos hemos propuesto en términos de salud mental. Y evidentemente tiene tres pilares, que es anticiparnos al daño, que es poder promover la calidad y el acceso oportuno y evidentemente la continuidad de la atención, que es lo que principalmente se asocia también a una mayor adherencia y una mayor satisfacción usuaria.
Estos son los documentos que si a alguien le interesa después, yo puse mi correo, son los documentos que se ha ido desarrollando en el Ministerio de Salud en Chile, que tiene que ver con el contexto y el desarrollo de las redes en los distintos niveles. El Plan Nacional de Salud Mental y las redes temáticas de salud mental, que también si a alguien les interesa se las hago llegar, están de todas maneras en las páginas. Y un poquito de historia para contextualizar esto. En 1990, la Organización Panamericana de la Salud empieza a trabajar la desinstitucionalización psiquiátrica en América Latina a propósito de la Conferencia de Caracas. Esto coincide también con que en Chile se genera la primera unidad de salud mental dentro del Ministerio de Salud en el primer ministerio postdictadura. En 1993, el Plan Nacional de Salud Mental empieza a hablar ya de la atención de salud mental en atención primaria. Se crean los centros comunitarios de salud mental, que son los COSAM, hospitales de día, programas de reparación, que son los programas de reparación frente a la violencia de Estado, como es el PRICE, programas de rehabilitación psicosocial y los hogares y residencias protegidas, que son espacios residenciales para personas con trastornos mentales graves que están compensados y que tienen estos espacios comunitarios de rehabilitación y de reinserción. El 2001 aparece el segundo Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, que ya es una construcción colectiva con la participación de cientos de personas en todo el país. Y este nuevo plan organiza la Red Nacional de Salud Mental, incrementa el presupuesto y lo que hace es sistematizar y empiezan a aparecer las orientaciones, las guías y las normas con las que se ha ido trabajando y se han ido incorporando algunos espacios de conocimiento. Se incorpora de manera masiva psicólogos en la atención primaria, que esto probablemente es uno de los eventos más importantes, y se empieza a generar el apoyo de la capacitación continua a profesionales de la atención primaria. Se hace a través de consultorías, donde en realidad se presentan pacientes a espacios de formación continuada, donde un equipo de psiquiatras y de psicólogos especializados trabajan duda diagnóstica y optimización de tratamientos con los médicos de atención primaria. Empiezan también la formación de agrupación de usuarios y evidentemente toda la normativa de protección de derechos para poder favorecer la desinstitucionalización y la llegada a los hogares, a las residencias protegidas, todos estos espacios que son espacios residenciales precisamente para favorecer que las personas vivan en la comunidad. Se produce también de alguna manera aquí una incidencia muy importante en los procesos de reforma. La salud mental es muy importante en el proceso de reforma colombiano, lo ha sido en los procesos de reforma chileno, y es así como, por ejemplo, el año 2000 el plan tiene precisamente el impulso de la reforma de salud y la suscripción a los convenios internacionales de derechos de las personas con discapacidad. Entonces ya tiene una visión distinta. La Organización Mundial de la Salud, el año 2001, propone líneas de acción que son tomadas también desde el estudio de Minoletti para precisamente poder generar estos espacios de incidencia que son distintos, donde hay un desarrollo de servicios comunitarios de salud mental, donde hay una integración de la atención de salud mental en los servicios de salud general, es decir, todos los hospitales generales son los que van a empezar a tener los dispositivos de cuidados intensivos, que son las UCIP, que son las unidades de cuidados intensivos, que son las que antes se les llamaba cortas estadías, ¿no? Pero que ahora están en los hospitales generales. Y la creación de todos los vínculos de intersector para poder generar precisamente la coordinación con el intersector, específicamente con servicios sociales. El año 2017 al 2025 es el Plan Nacional de Salud Mental, que es el que tenemos actualmente, donde se busca poder generar respuesta a las necesidades de la población, y este es un plan nacional que evidentemente se toma en cuenta la situación epidemiológica regional y específicamente la chilena. Dentro de la chilena hay divisiones territoriales también, donde se utilizan todas las herramientas legislativas para poder generar la ley de salud mental, donde se articula el intersector para poder tomar, por ejemplo, la importancia de vivienda, la importancia de educación, la importancia evidentemente de los servicios sociales, la, la intencionalidad de poder generar fuentes de financiamiento que sean acorde a las necesidades
el poder robustecer la red asistencial para que ésta pueda efectivamente responder y dar cuenta, y el recurso humano no solamente en cantidad suficiente, sino que con la formación adecuada para poder generar la respuesta en los distintos niveles de intervención, específicamente en la atención primaria como base fundamental para que en los programas de salud mental en el fondo tengan esta base comunitaria. Busca orientar esfuerzos entonces en materia de protección y cuidados de salud mental en la población general, que es todas las campañas promocionales y preventivas, los tratamientos de las personas con problemas de trastornos mentales, que incluyen los procesos de rehabilitación, de reinserción y de inclusión sociocomunitaria. Entonces esto ha ido evolucionando de tal manera que el modelo comunitario de atención en salud mental avanza a poder implementarse en todo el país y en los distintos espacios, en los distintos niveles de complejidad, incorporando la atención, el ejercicio de los derechos y el enfoque de calidad, poder responder a las necesidades de la población, pero con un enfoque integral, que aquí viene todo la línea de poder generarle a cada una de las personas un enfoque que sea integral pero individualizado, que son los planes de cuidado integrales, incorporando las condiciones como por ejemplo el estigma, la marginación social, las dificultades laborales, las pérdidas de redes sociales y vinculares afectivas, la falta de autonomía como condicionantes para poder en el fondo generar este cambio en la recuperación de las personas con problemas de salud mental. El acompañamiento a las familias y el impacto que genera esta condición de las personas con problemas en el entorno familiar y en el entorno comunitario. Y evidentemente la rehabilitación. Entonces, ¿para quién? ¿Para quién hacemos esto? Lo hacemos para todas las personas que tienen algún problema de salud mental en su territorio. Y digo en su territorio porque no nos podemos plantear esto fuera del territorio, y el territorio puede ser desde un barrio hasta un lugar muy distante, muy lejano de nuestro país. El abordaje de la salud mental en atención primaria se basa en el enfoque comunitario, que como dijimos tiene un énfasis en la promoción, la prevención y la participación social. Evidentemente, la pertinencia en la organización de los servicios de salud, es decir, no solamente tenemos que prevenir y hacer promoción y reinserción, sino que tenemos que tratar, y para tratar necesitamos servicios de calidad, servicios que estén distribuidos en todos los espacios territoriales para poder generar no solamente la respuesta adecuada, sino también la resolutividad en el lugar más adecuado. El enlace y la coordinación para poder generar la recuperación y obviamente el proceso de desinstitucionalización, que es un proceso que está en toda la región en este momento en boga. ¿Dónde va a pasar esto? Bueno, va a pasar en el territorio. ¿Quiénes son los agentes que están en todo el territorio? Los agentes sanitarios que están en todo el territorio, la atención primaria, y por tanto no podemos pensar en otro espacio que no sea este para poder generar los cambios territoriales. Y aquí claramente tenemos los principios que son transversales y que van a generar integración de salud mental en la red de salud general, específicamente en la atención primaria. Entonces, la OPS dice que evidentemente tiene que tener una cobertura universal, que tiene que tener un enfoque de derechos humanos para poder promover la dignidad de las personas en el abordaje terapéutico y en el acompañamiento, prácticas basadas en la evidencia científica, pero también evidentemente no olvidar la pertinencia territorial, la salud casera, que muchas veces tiene una importancia, como lo hemos conversado en el abordaje, si es que efectivamente tenemos una lógica territorial, una lógica de pertinencia cultural, no podemos olvidarnos de que tenemos además otros tipos de salud que son los que nos van a ayudar a entrar en los itinerarios de sanación de las personas. El enfoque de curso de vida, evidentemente centrado en las personas, el enfoque multisectorial, que es sin duda muy importante para que el intersector se articule para poder dar respuestas integrales, y evidentemente el empoderamiento de las personas. ¿Cuál es la respuesta que tiene OPS para esto?
la respuesta es precisamente la integración de salud mental en la red de atención primaria, en la red de atención general. Empieza a formar profesionales no especializados con competencias necesarias para poder atender los problemas más relevantes de salud mental en la atención primaria, es decir, cerca de donde se genera la necesidad en el territorio. Desde el 2019, las cooperaciones técnicas con OPS se han focalizado en poder acompañar a los países y desarrollar todos los planes operativos de la implementación de la estrategia MHGAP, que es un poco la que estaba también hablando el profesor Guerrero, y que vamos a desarrollar muy por encima porque yo sé que ustedes han estado trabajando mucho en ella. La hoja de ruta del MHGAP tiene evidentemente la planificación, que para mi gusto es la más importante, porque tiene que crear este grupo operativo, pero además realizar un análisis situacional donde aparezca evidentemente toda la carga que tienen los problemas de salud mental para ese espacio territorial y la capacidad de servicio, es decir, la capacidad de respuesta que tenemos. Este plan operativo es el que nos va a permitir después, en la fase de preparación, poder generar las adecuaciones necesarias, los planes de supervisión, la creación de los sistemas de monitoreo, efectivamente para poder dar cuenta, como dicen las RIS, del impacto que se genera en la salud de la población y evidentemente la fase de provisión, que es aquella en la que se tienen que hacer las adecuaciones precisamente para poder tener no solamente servicios de calidad, sino también la sensibilización sobre la importancia del abordaje integral de salud mental al personal de salud que no necesariamente está relacionado con la salud mental, a los tomadores de decisiones, a los tomadores de decisiones locales y a los tomadores de decisiones regionales, y por supuesto la comunidad que tiene que tener una sensibilización para poder entender la importancia del abordaje colectivo de la salud mental. Entonces, ¿cómo aparecen aquí las unidades de salud mental comunitarias, como se les llaman aquí en España, o los centros comunitarios de salud mental, como se les llama en Chile? Estos son la representación del primer dispositivo especializado de salud mental del sistema de salud, pero que es completamente ambulatorio, que está evidentemente constituido en el primer nivel de atención especializada, pero en una coordinación profunda con la atención primaria. El ámbito de actuación es la comunidad y evidentemente los equipos de atención primaria. Presta atención integral a los pacientes en el ámbito asistencial ambulatorio y domiciliario. Hay equipos también que trabajan dentro en el espacio comunitario, como son los equipos que trabajan, por ejemplo, con personas que están en condición de calle o con personas que viven solas o están muy aisladas, ¿no? Y evidentemente son los encargados de coordinarse con el resto de las unidades de salud mental. Cuando decimos dónde se requiera a una población definida, y aquí viene un poco les voy a tratar de mostrar muy brevemente una estrategia interesante que tiene que ver em, con la teoría del actor red, con Bruno Latour, que de alguna manera me ayudaron a hacer un trabajo, que fue mi trabajo de fin de máster, y que lo que hicimos fue precisamente generar una estrategia de evaluación de la integración de redes en un espacio de salud mental, donde en realidad entendemos que evidentemente la asignación territorial geopolítica es muy distinta al itinerario sociocultural y como dice Bruno Latour también, el mapa no es el territorio. Muchas veces nosotros confundimos el mapa con el territorio y el territorio requiere una co-construcción. ¿Por qué estudiar la provincia de Palena, que es el lugar más aislado probablemente en el que me ha tocado trabajar? Precisamente porque si es difícil hablar de atención primaria, si es difícil hablar de salud mental, imagínense lo que es juntar estas dos dimensiones, es decir, la salud mental y la atención primaria, en lugares aislados, de difícil acceso y con pocos recursos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que se decidió estudiar en este espacio. Está en el sur de Chile, es un espacio continental, pero en realidad tiene solo acceso por Argentina, aquí como lo ven,
o por una bimodal que pasa en realidad por mar y por tierra. Eh, Les voy a mostrar un poquito cómo se generó esta estrategia. Estos gráficos están hechos con, si a alguien le interesa, también les puedo pasar la información, están hechos con Gephi, que es una forma de generar gráficos de redes para la toma de decisión en tiempos reales. Estas son fotos, evidentemente, pero tienen la gracia de poder generar los mapas de redes que son dinámicos, que son en tiempo real, maravillosos para la toma de decisión. Entonces, primero mostrarles cómo era el proceso de territorialización donde todo lo que se derivaba, es decir, todo lo que pertenecía a, a la provincia de Palena, que es, como veían en el mapa anterior, el doble del resto del territorio que teníamos que gestionar con una dispersión geográfica muy grande, todo se derivaba al hospital base, que era el hospital de Puerto Montt. Cuando se produce esta descentralización y se producen las adecuaciones necesarias, se generan rondas médicas de especialistas, se genera la telepsiquiatría, que claro, ahora todo el mundo hace telepsiquiatría, pero la verdad es que hace 10 años o 12 años hacer telepsiquiatría era bastante novedoso. Y bueno, empezamos a hacer esto y precisamente este es un Gephi, ¿vale? Lo que les decía es un gráfico donde se genera el mapa de derivación. Y por lo tanto, lo que yo les mostraba recién, la provincia de Palena es esto. Toda la gente que vive en este circulito celeste se puede demorar un día y medio, 2 días, dependiendo de la vía que use, para llegar al Hospital Puerto Montt. Por lo tanto, la gente que tenía problemas de salud mental y tenía que llegar a donde estaban los especialistas, que era el Hospital de Puerto Montt, que está aquí, no llegaban y no acudían a sus controles. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, lo que hay que hacer es precisamente primero, descentralizar y por lo tanto lo que hicimos fue generar otros núcleos en hospitales comunitarios donde lo que nosotros hicimos fue trasladar a un grupo de psiquiatras y psicólogos especializados, pensando también en que aquí pasa que la alta densidad tecnológica está puesta en la capacitación de las personas, del recurso humano. Por lo tanto, cuando hablamos de alta densidad tecnológica, podemos mover a un grupo de psiquiatras y a un grupo de psicólogos especializados y movemos a la alta especialidad. Y por lo tanto, podíamos resolver más cerca y descentralizar la respuesta. Posteriormente, aquí les mostramos un poco la representación de la complejidad que significaba poder atender personas en este espacio tan lejos, ¿no? Donde evidentemente necesitábamos apoyo diagnóstico, tratamientos ambulatorios, el territorio con su aislamiento como con gran dificultad. Y esto nos hace pensar en precisamente que aquí tenemos evidentemente los actantes o los actores humanos y los no humanos. Y aquí fue interesante esto porque, bueno, nosotros teníamos de alguna manera una teoría y pensábamos que dentro de todos los actantes humanos, es decir, todos los actores que estaban involucrados en poder entregar esta prestación, evidentemente el psiquiatra iba a ser el más importante. Y cuando hicimos el peso específico de las redes para poder entender cuál era el elemento más importante para que la estrategia se pudiera sostener, era el médico general, era el médico de atención primaria el más importante para sostener la estrategia. Porque lo que pasaba aquí era que el psiquiatra iba la primera vez, conocía al paciente y lo atendía con el médico general. Luego el psiquiatra se comunicaba vía telefónica o por telemedicina con el médico general y con su paciente. Por lo tanto, el que le daba la continuidad del cuidado, el que le daba la coherencia, la cara visible, era el médico general. Y por tanto, el peso importante lo tenía él y no el psiquiatra. Es decir, después, evidentemente, podías tener un médico general altamente entrenado y iba a ser igual probablemente de resolutivo en la distancia que si el psiquiatra hubiese estado allí porque la coordinación la podían hacer en tiempo real. Y cuando vimos el actante no humano más importante, todos pensamos que tenía que ver con el equipo de telemedicina
o con la conectividad a Internet. Y la verdad es que cuando hicimos el ejercicio, el peso específico en la red para que se sostenga era precisamente el abordaje del aislamiento, ¿sí? Que era una variable que nosotros no habíamos puesto con tanto peso en la estrategia y evidentemente al abordar el aislamiento, la estrategia podía tener una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, defragmentando, integrando, articulando y evidentemente esto genera la coordinación del sector y del intersector con objetivos comunes, con objetivos sanitarios pensados en lo técnico, con aumento de la resolutividad que tiene que ver con poder readecuar las redes, con reconceptualizaciones de las redes prestadoras de servicio más basadas en la demanda que en la oferta. Habitualmente estamos muy acostumbrados a basarlas en la oferta, con un enfoque de gestión territorial sanitaria y evidentemente anticipándonos al daño con enfoque de calidad, acceso y oportunidad, que es lo que va a disminuir la brecha de equidad y la continuidad de los cuidados y de la atención, que evidentemente es lo que le hace sentido a la gente para poder mantener la estrategia. Aquí yo hice una pequeña comparación de algunas cosas que me parecieron interesantes, pudiendo tener la oportunidad que tengo de trabajar en centros comunitarios en Chile y en España. Y evidentemente el equipo de atención primaria en Chile cuenta, como ustedes saben, con duplas psicosociales por sector en los centros de salud familiar y en las postas rurales todos tienen atención por duplas psicosociales. Aquí en España algunos equipos cuentan con psicólogos, pero los psicólogos están en el nivel especializado, no están en la atención primaria, que es una de las, yo diría que de los cambios más interesantes, ¿no? En trabajar, digamos, con espacios donde los psicólogos pueden hacer contención en atención primaria y aquí en España donde los psicólogos clínicos están en el nivel ya especializado. El nivel de complejidad son los COSAM y el nivel de complejidad ambulatorio precisamente son los centros comunitarios de salud mental y aquí son las unidades comunitarias de salud mental que funcionan muy parecidos, es decir, son equipos de especialistas que están trabajando en vinculación con la atención primaria para poder responder de manera ambulatoria y con el modelo de salud mental comunitario. La teleasistencia en Chile es una herramienta que se utiliza cada vez más precisamente para trabajar con zonas aisladas y de baja cobertura. Se utiliza de manera síncrona y asíncrona, es decir, con pacientes en vivo o con interconsultas con los médicos generales. Y aquí en España es más bien asíncrona y es una herramienta de gestión clínica que preferentemente se utiliza de profesional a profesional. La dependencia de los dispositivos residenciales también me parece que es tremendamente importante. En Chile son dependientes de de distintos niveles de atención, es decir, hay algunos dispositivos residenciales que dependen de los hospitales, de las unidades cerradas y otros de los centros comunitarios de salud mental, pero el financiamiento en Chile es del sector salud. Aquí en España la dependencia y la financiación es de servicios sociales y están externalizados con empresas especializadas en poder entregar los servicios sociales para estas personas. La atención cerrada, el número de camas, también hay una diferencia muy importante. En promedio, en Chile nosotros tenemos 5 camas por hospital general, son camas psiquiátricas por cada 100.000 habitantes. El promedio de Europa son 73 y España tiene 33. Asignación de presupuesto público a la salud mental, Chile tiene alrededor entre un 2 y un 3%, dependiendo cómo se haga la valoración del gasto, y hay un compromiso del presidente Boric de llegar al 6% o de acercarse por lo menos al 5%. España tiene un 5% del gasto sanitario total que se asigna a salud mental. Aquí es importante entender, en la anterior, es importante entender que cuando hablamos, la Comisión de Lancet dice que el ideal para países de bajo y medianos ingresos es acercarse mínimo al 5% y los países de alto ingreso tienen que acercarse al 10%, ¿vale? En ese sentido, claro, España también está abajo, el único que sobrepasa el 10% que es Francia con el 15% e Italia que está cerca del 3% también, como muy parecido a nosotros.
La estrategia entonces de salud mental comunitaria nos va a permitir poder relevar el rol de la salud mental como gestor de cambio, relevar el rol de la atención primaria que sea resolutiva, el equipo territorial que tiene que tener pertinencia cultural y que tiene que tener identidad local para que pueda tener validación con su territorio, la integración de los distintos niveles de complejidad en objetivos comunes, promover la participación real de las personas, la participación vinculante en los procesos de salud o enfermedad, la incorporación de los profesionales de ciencias sociales a los equipos para poder comprender de mejor manera este fenómeno del estar enfermo, ¿no? Las oportunidades de mejora que generan desde el punto de vista institucional, aumenta la cobertura, tienes oportunidad de acceso, hay una continuidad de atención y del cuidado, mejora la adherencia a tratamiento, esto es importantísimo también desde el punto de vista de la eficiencia de los sistemas, disminuyen los costos de farmacia, aquí hay un ejemplo, la fluoxetina, que en realidad fue uno de los costos que nosotros logramos buscar y las personas que usaban fluoxetina, que estaban usando fluoxetina durante años porque no habían tenido supervisión, el costo de eso fue el equivalente a financiar la estrategia de llevar los especialistas al territorio. La capacidad, de alguna manera, de poder tener una capacitación continua, de poder tener, nos va a generar pertinencias en las derivaciones, nos va a generar que cada vez el espacio comunitario y la atención primaria sea más resolutiva, que disminuya la tasa de descompensaciones que van a requerir hospitalizaciones. Desde del punto de vista social, evidentemente disminuye el gasto bolsillo porque las personas ya no tienen que trasladarse a distancias importantes e invertir en aquello para poder adherir a su tratamiento. Entrega remota de fármacos, que fue una estrategia que se hizo también para que las personas no tuvieran que también al alejarse de su territorio y de su centro de salud de referencia, en este caso centro de salud de atención primaria, hospitales comunitarios. La mejora evidentemente de la satisfacción usuaria, el acompañamiento de las familias que genera la posibilidad de tener una corresponsabilidad. Estos son algunos de los equipos. Este es el cirujano Videla, que es un buque sanitario que llega a lugares donde solo se puede llegar allí y el equipo que está aquí, el equipo de salud mental, se traslada desde el barco en un Zodiac para poder hacer las atenciones a las personas, digamos, en los lugares más remotos. Y este evidentemente fue un piloto que mostró la factibilidad estratégica de poder hacerlo en otras especialidades. Entonces, por tanto, creemos que es posible el arte de compatibilizar la alta complejidad tecnológica con las estrategias locales y con la complejidad sociocultural que tiene ella. Pero cuidado, y aquí sí quiero hacer una detención en nuestro proceso de reflexión. Debemos ser muy prudentes con no patologizar el sufrimiento de las personas. Tenemos que poder responder a la patología de salud mental, tenemos que poder responder al requerimiento de atención cuando se requiere, pero tenemos que ser tremendamente prudentes como equipo sanitario para no patologizar aquello que es sufrimiento normal, adaptativo y necesario. Finalmente, afirmamos que la posibilidad de integración aumenta si consideramos que la red no funciona solamente por la estructura de establecimientos, sino que además por el entendimiento del lugar que quienes formamos parte de esta estructura ocupamos en el itinerario clínico y comunitario definido por los propios actores de la red, es decir, por nosotros y por las personas que son las que nos están solicitando en el fondo ayuda y acompañamiento para poder atravesar este itinerario de algún dolor en términos de salud mental. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Creo que siguen ahora coordinando las preguntas. ¿Quién está coordinando? Sí, la profe Ana Cecilia y la profe Diana Borja ya van a iniciar. Profe Ana Cecilia ya puede reactivar su audio. Es que estaba bloqueado para todos.
Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias a la doctora Fabiola Jaramillo por su participación y su interesante intervención. Antes de darte la palabra a las personas que quieran hacer sus preguntas, voy a leer un comentario que hizo el doctor Julián Fajardo para todos. El concepto que se presenta resulta interesante. Sin embargo, se habla de médico general como actor principal supervisado por un especialista en psiquiatría. Y en ese caso únicamente se proponen tratamientos de nivel farmacológico. Quizás convendría entrenar a los médicos en herramientas y técnicas psicosociales o permitir que los psicólogos clínicos asesoren también a los médicos por telemedicina, facilitando este tipo de intervenciones psicosociales que resultan mucho menos invasivas que los fármacos en el caso de pacientes, niños, adolescentes y que son más acordes con la atención primaria en términos de prevención. Entonces, no sé si la doctora quiere hacer algún comentario a este Sí. comentario. Sí, sí, sí. Bueno, agradecer el comentario en realidad porque por tratar de ir muy rápido, probablemente no fui lo suficientemente explícita, pero efectivamente cuando hablo del médico es porque lo que hacíamos es básicamente seguimiento de pacientes con trastornos mentales graves que estaban en seguimiento en unidades especializadas y que habían dejado de ir al seguimiento por la distancia en la que vivían, ¿no? Entonces, en ese sentido, eran pacientes al comienzo eran pacientes de especialidad. Sin embargo, esto creció y creció precisamente en el contexto mucho más comunitario y con patologías que no fueran solamente de manejo farmacológico, como dice precisamente Julián, y que aquí lo que se hacía era que el equipo tratante, que era decir, psicólogos clínicos del nivel especializado, se comunicaban con los psicólogos y las duplas psicosociales, es decir, el psicólogo o el trabajador social del hospital comunitario o del dispositivo de atención primaria de origen. Así que sí, se extendió al equipo completo. Siempre se trabaja, bueno, de hecho ahora, en el último tiempo, a los equipos de atención primaria se han incorporado terapeutas ocupacionales que también y kinesiólogos que también son parte del equipo de salud mental primario. Por lo tanto, yo creo que ha ido creciendo muchísimo en estrategias psicosociales, de actividad física, que favorecen en el fondo el no necesariamente abordar todo con fármaco. Muy bien, muchas gracias, doctora. Antes de continuar, quiero recordarles que tenemos unos 15 minutos para preguntas, pero luego pasaremos a la presentación del doctor Edwin y también tenemos un espacio para preguntas con un cierre y conclusiones del doctor Juan Eduardo Guerrero. De esta manera, entonces, le daremos curso a nuestra reunión con el fin de darle, pues, una gran dinámica. También voy a leer el comentario de Gina Patricia Aguas. Dice, absolutamente de acuerdo. Intervención de enfermería en espacios de prevención como escuelas y escenarios de Pero educación qué día está, día quizás 6 da o mayor 7. esperanza Cuando yo llegué ya estaba de manchado eso. actuar en prevención y en seguimiento. Una gran iniciativa, muy interesante la propuesta y muchas felicitaciones por su esfuerzo. El comentario de Gina principalmente tiene que ver con la participación de enfermería en este proceso. Sí, Bueno, entonces, en Chile, sí, doctora. solo decir dos cosas. En Chile, la enfermería está recién incorporándose en los espacios, la enfermería en salud mental está recién incorporándose a los espacios comunitarios. Siempre ha estado, evidentemente, en los dispositivos de atención cerrada, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos siempre ha estado y ha tenido una participación muy fuerte, pero los espacios comunitarios, la verdad, es que lleva pocos años de incorporación. Sin embargo, aquí en España las unidades de salud mental comunitaria tienen una fuerte impronta de enfermería
Y la verdad es que el trabajo es muy interesante porque no es solamente el trabajo de supervisar, por ejemplo, las analíticas de laboratorio con respecto al uso de fármacos, sino sobre todo, por ejemplo, conductas de vida saludable, alimentación. Sabemos que todos los fármacos que se usan muchas veces generan problemas metabólicos, obesidad, y las enfermeras ahí tienen un rol fundamental para que aquello no avance. Y el rol de adherencia, es decir, cada vez que tenemos dificultad con la adherencia de algún paciente, el rol de enfermería es muy, muy importante. Muchas gracias. Bueno, también está Janet Erazo que dice, doctora Jaramillo, ¿dónde podríamos ampliar el conocimiento sobre las experiencias de fisioterapeuta, kinesiólogos y en estos espacios comunitarios? Bueno, yo he puesto mi correo ahí, es mi nombre y mis dos apellidos, fabiola.jaramillocastel@gmail. Si a alguien le interesa, me pueden hacer la consulta ahí directamente y yo los vinculo con algún equipo de trabajo para que conozcan la experiencia. Muchas gracias, doctora. De otra manera, dice Dari Nieto, interesante es la flexibilidad de incluir otros profesionales específicos en el entorno comunitario. Requiere respetar las características. Pues es importante tener en cuenta esto. Ok. Bueno, no sé si tienen algunas otras personas preguntas. Eh, Aquí dice otra vez Julián Fajardo, muchas gracias por la ampliación de la información. Felicitaciones por el espacio. Me gustaría, perdón, que se me perdió. Me gustaría, perdón. Em, Perdón, se me perdió, lo voy a buscar y enseguida se los doy, pero mientras tanto, no, me gustaría preguntar cuáles son las intervenciones psicosociales que se aplican en este tipo de dispositivos de salud. Vale, bueno, hay muchas porque dependiendo los equipos, pero en general hay intervenciones psicoterapéuticas que son grupales. Hay muchísima intervención que tiene que ver con espacios saludables. Por ejemplo, hay una experiencia de un equipo que hace baños de bosque, por ejemplo, ¿no? Que los baños de bosque tienen hoy toda una metodología para realizarse, equipos que trabajan con yoga, equipos que trabajan muy aislados y que son equipos que que tienen acceso, por ejemplo, a espacios termales, y por lo tanto hay mucho del trabajo que se realiza en las termas. Evidentemente, el trabajo más de grupo, el trabajo que se realiza, por ejemplo, con mujeres embarazadas para poder prevenir toda la patología de la diada en términos de salud mental, que es el Chile Crece Contigo, que se trabaja con las matronas, con enfermería, cuando ya el niño es pequeño, y que ahí se hace un trabajo de intervención psicosocial muy interesante porque se empieza a trabajar desde el momento que se diagnostica el embarazo. Se hacen intervenciones que son intervenciones psicológicas a partir de la ecografía, por ejemplo, con la madre, con el padre, ¿no? Es decir, hay una serie de intervenciones que no necesariamente son intervenciones específicas, y yo creo que esto es muy importante. Cuando hablamos de incorporar la salud mental a los espacios generales, sanitarios o de dispositivos de salud, es muy importante entender que tenemos que usar todos los espacios posibles, porque la salud mental, como dice el eslogan, no hay salud si no hay salud mental. Y por tanto, por ejemplo, las intervenciones que se hacen muchas veces en los programas de salud cardiovascular, si no tienen un componente de salud mental como intervención psicosocial, no logras tener, por ejemplo, adherencia para el uso de los fármacos o para mantener las glicemias bajas. Entonces, ¿cómo pensar en que
el valor agregado que genera las intervenciones psicosociales en todos los espacios de salud, ¿no? O sea, cómo generamos intervenciones en los colegios, cómo generamos intervenciones en los distintos programas de salud, cómo se genera el acompañamiento desde una sensibilización distinta. Esos son intervenciones de salud mental que se hacen cotidianamente y de manera transversal en la atención primaria. Muy bien. Orlando Vargas pregunta, ¿la estrategia involucra a la comunidad más allá de ser receptores de servicios? Eh, por ejemplo, ¿son capacitados en aspectos de vigilancia y en potenciar factores protectores? Parece que la doctora se bloqueó. Ahora, sí. Hola. ¿Me escuchó la pregunta o No, se la no la repito? escuché porque se La fue la... pregunta es que si la comunidad se involucra más allá de ser simplemente receptora, que si se capacitan como eh, voluntarios y como para identificar factores de riesgo. Mm. Sí, bueno, a ver, eso es súper relativo. Yo podría contarles experiencias muy bonitas que hemos tenido donde la comunidad efectivamente tiene un trabajo absolutamente vinculante, pero también es importante tener en cuenta que cada vez la participación social es más difícil. Estamos en una sociedad tremendamente individualista, donde la participación para poder generar construcciones colectivas, si no me afecta a mí directamente, no participo. Y eso es bastante triste porque cada vez los espacios de participación están quedando más desolados, pero no por falta de participación, porque los establecimientos sanitarios generen o no generen la disposición a la participación, sino porque efectivamente muchos no llegan. Y por otro lado, por el tipo de participación, porque efectivamente la gente ya no quiere la participación del oyente pasivo, quiere que se le tenga en cuenta y quiere participación vinculante, lo que requiere un esfuerzo de los dispositivos mucho mayor. Entonces, yo creo que depende mucho de qué tan dispuestos estén a ceder poder los espacios que están generando la participación y qué tan dispuesto esté también la población de participar y hacerse cargo de lo que significa muchas veces la decisión vinculante en participación, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Aunque tenemos algunas otras preguntas en el chat, espero que a través de otro medio los podamos responder, pero vamos a darle la palabra a la profesora María del Pilar para darle continuidad al conversatorio. Muchas gracias, Fabiola, por su participación. Gracias a ustedes. Ay, sí, doctora Fabiola, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en estos conversatorios de escuchar a los equipos. Siempre nos quedamos como cortos en el tiempo para las preguntas, pero seguro que vamos a tratar de organizar nuevas sesiones. Bueno, ahora le vamos a dar paso al doctor Erwin Hernando Hernández. Él hace parte del grupo coordinador de este conversatorio de atención primaria de salud de la Universidad de La Sabana. Él es médico, máster en gobierno y dirección de sistemas de salud, máster en investigación en atención primaria, en salud pública, doctor en investigación clínica y en este momento es profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y también tiene, digamos que, una amplia experiencia en todo el tema de salud mental con MHCAP y enseguida pues él les contará en más detalle en su presentación. Entonces, doctor Erwin, adelante. Gracias, María del Pilar. Voy a compartir pantalla. Entonces, pantalla completa, compartir. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, ahí ya, solo ponerla en pantalla completa. Listo, muy bien. Listo. Entonces, un saludo para todos y agradezco al grupo de universidades que conforman este equipo de atención primaria por la invitación. Tengo que destacar que en mi caso, aunque no soy profesional de salud mental, he estado vinculado desde el año 2016 con el equipo de salud mental de mi universidad y en el caso del programa MHGAP que ustedes han mencionado,
Eh, Desde el año 2016 he realizado la coordinación académica del proceso de formación en Colombia y ahorita en la parte final les voy a dar unas noticias con respecto a la actualización de ese proceso eh, para los próximos días. Pues bien, mi presentación se llama La importancia del programa MHGAP desde el abordaje de atención primaria y salud mental. Destaca en Colombia, destacando que esta presentación me gusta que se articula perfectamente con lo presentado por la doctora Fabiola, debido a que hay elementos que incluso dudé en incluir en la presentación y otros que terminé quitando, pero que me deja tranquilo que la doctora Fabiola los pudo abordar para poder dar este componente de manera integral. La presentación tiene básicamente 5 elementos. La situación de Colombia, relacionada con el tema normativo, el tema de atención primaria en salud, la situación del talento humano en salud en Colombia. En esto, pues digamos que tenemos fuentes de información muy importantes, experiencias propias que tenemos. Y por último, voy a hablar del tema de MHGAP y destacando algunos datos y particularidades de este programa, incluso contando parte de la experiencia que hemos tenido con la implementación del programa en el país. Para poder arrancar, esto es supremamente fundamental comprender y creo que el tema de atención primaria, debido a la moda o las particularidades y relevancia que se le ha dado en los últimos años, particularmente estos 2 últimos años, ha sido un tema absolutamente relevante desde el punto de vista de la política pública. Y cabe destacar que precisamente ese abordaje de atención primaria pues ha respondido o quiere responder a los problemas del sistema de salud en Colombia. La doctora Fabiola hablaba del gasto bolsillo, que particularmente se ha visto beneficiado por el tema de redes integradas. Y un detalle interesante es que, por ejemplo, el gasto bolsillo antes de la Ley 100 de 1993 podía llegar a ser alrededor del 50%, hoy está alrededor del 5%, un indicador que es muy importante. Sin embargo, a pesar de ese indicador tan favorable que tiene nuestro sistema de salud, Colombia tiene algunos desafíos que particularmente la atención primaria tienden a responder. Por ejemplo, de manera tradicional, hay una resistencia a la implementación de la atención primaria porque la atención primaria no es un tema nuevo, es un tema que viene desde antes. Y particularmente para responder a ese enfoque curativo y de enfermedad o también centrado en el hospital que tradicionalmente ha tenido Colombia. Es como si la salud solo estuviera en el hospital y el resto del 90% de los determinantes que están por fuera del hospital no se han contemplado. Y esa es una debilidad que infortunadamente contempló la concepción de la Ley 100 de 1993. Asimismo, se volvió supraespecializado, lo cual lleva a la fragmentación, como se explicó en el tema de redes mercantilista. Cada actor busca beneficiarse económicamente, fragmentado, y se implementa dependiendo de los intereses de distintos actores. Por ese motivo, la segunda reforma a la ley 100 fue la ley 1438. La primera fue la 1122. Y esta normativa por primera vez adopta como parte de su marco normativo a la atención primaria. 4 años después sale la ley estatutaria, la cual regula en Colombia la salud como derecho fundamental. Algunos creen que la ley 1751 viene de la ley 1438. Sin embargo, paralelamente, después de la Constitución del 91, en donde no se declara a la salud como un derecho fundamental, sino como un derecho prestacional subjetivo, hubo un movimiento de académicos, de investigadores y de personal sanitario en el país que no estuvo conforme con esta declaración y promueven la sentencia T-660 del 2008, promoviendo que la salud fuera un derecho fundamental. Curiosamente, quien promueve ese movimiento por la defensa del derecho fundamental a la salud fue la doctora Carolina Corcho, quien posteriormente, en el año 2013, hace iniciativas, unos esfuerzos importantes para que la salud se convierta en un derecho fundamental. Un año después de ese derecho fundamental, porque ya ahí confluyen la ley estatutaria y la ley 1438, pues se formula la política de atención integral en salud, la cual está fundamentada en atención primaria, política que a hoy está vigente. Ley 1438 que a hoy está vigente,
y Ley 1751 que están vigentes y que fundamentan y facultan el tema de atención primaria en el país. Esa política de atención integral ha tenido dos modelos operativos. El primero conocido como el MIAS y el segundo conocido con el MAITE. Y ya recientemente, en el 2023, se formula el Plan Decenal de Salud Pública 2023-2030, no, 2022-2031, aquí me equivoqué, que también está fomentado sobre los temas relacionados con atención primaria. Cuando uno revisa el MIAS en 2016, pues particularmente el enfoque se centró, o se ha centrado, porque pues particularmente hoy está vigente, en la población donde mediante un enfoque diferencial, gestión del riesgo, un enfoque de cuidado, y atención primaria en salud hacen parte del proceso donde el resto de actores tienen que confluir. Y para poder responder a esa política, se formula el MIAS con 10 componentes operativos, en donde particularmente, a pesar de caracterizar a la población, se crean las rutas integrales de atención en salud, en donde en ese momento se crean 16 rutas, en donde una de ellas era la salud mental, en donde un equipo de académicos tuvimos la oportunidad de leer esta ruta, pero como algunos temas y dificultades que ha tenido el país, implementar una ruta implica muchos recursos desde el punto de vista logísticos y económicos, y por ese motivo es que desde el 2018, con el decreto 3280, salen dos rutas y eventualmente se han venido trabajando a pesar de que se tenía la documentación para esto. Pero asimismo también se habla de las redes integrales, que no es lo mismo que redes integradas. Ojo con lo anterior, porque aquí hubo una confusión conceptual a partir del planteamiento de Mary Barragán y Fernando Ruiz, en donde este componente se ha referido principalmente al tema de habilitación. Sin embargo, y este sí fue un error importante, el MIAS se había concebido como una política de Estado, pero cuando llega Juan Pablo Uribe, lo primero que pues, él determina es que ese modelo operativo pues, había tenido inconvenientes principalmente en la operaterización por la parte de las entidades territoriales y en el tema de redes integrales por parte de las EPS contemplaban que no iban a alcanzar. No obstante, desde el punto de vista de la política pública, 3 años es un periodo muy corto para determinar el éxito de una política. Es por eso que se formula el MAITE, Modelo de Acción Integral Territorial, el cual pues sigue estando fomentando atención primaria y determina una serie de elementos. El elemento más importante que tuvo este MAITE es que define las prioridades en salud pública. Dentro de los componentes destacables en estas prioridades, un componente que nunca antes había estado incluido era el tema de la población migrante. Por primera vez en Colombia, en el año 2019, un año antes de la pandemia, la población migrante se considera un componente prioritario en salud pública para el país. Pero desde el punto de vista de salud mental, la prioridad número 5 contempló salud mental, pero también se dividió en la prioridad número 6 con respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Dicho de otra manera, el tema de salud mental, ya como parte del MAITE, empieza a transfigurar lo que es la importancia de la salud mental. Ya el plan decenal 2022-2031, pues particularmente cuando uno lo revisa en detalle, este plan, que es una política de Estado y no de gobierno, fundamenta y faculta para que por lo menos a 2031 el tema de atención primaria sea prioritario. Cuando uno revisa en detalle esos 6 ejes estratégicos, todos tienen que ver con atención primaria, porque yo no puedo hacer atención primaria si no abordo los determinantes sociales, si no hago gestión del riesgo, si no hago gestión del conocimiento y no incluyo el talento humano en salud. Pero de manera específica, en el eje número 3, que es la atención primaria, hay algunos elementos supremamente importantes que empiezan a determinar u orientar lo que particularmente debería ser la salud pública para los próximos años. Las redes integrales e integradas, que ya estas son diferentes a lo que se plantea en el MIAS, como parte de ese componente y que responde a los elementos conceptuales que ya la doctora Fabiola particularmente presentó en el modelo de redes integradas de servicios de salud. Pero también se incluye el tema de salud mental como un componente para la construcción de modos, condiciones y estilos favorables, y también lo que es el enfoque de curso de vida o, si ustedes lo quieren ver, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Después de esta normativa, pues vale la pena mencionar o revisar esos elementos y esas particularidades de lo que es atención primaria
y no voy a repetir algunas particularidades que la doctora Fabiola mencionó, destacando, y muchos ya lo sabemos, que la atención primaria vino o fue gestada desde la declaración desde Alma Ata en 1978, pero a mí me gusta siempre colocar esta definición porque a pesar de que ya está revaluada y fue renovada en el año 2005, precisamente porque no se alcanzó la meta salud para todos en el año 2000, la definición tiene algunos elementos y particularidades que han generado confusión y resistencia al cambio a lo largo del tiempo, porque se planteó como la asistencia sanitaria esencial. Algunos pensaron que era primitiva, básica, de primer nivel, para pobres, de escasa capacidad resolutiva, y esto pues fue derivado de un movimiento en Estados Unidos en donde los gremios médicos vieron a la atención primaria como una amenaza para sus intereses personales y lanzan una campaña en la década de los 80 para determinar que la atención primaria no es fundamental. Y como nosotros, particularmente los colombianos, nos formamos de la escuela norteamericana en años recientes, pues también terminamos teniendo resistencia al cambio a lo que es la atención primaria. Pero la definición establece que no es algo básico, es algo esencial o integral, como se dice del 78, en donde el individuo, la familia y la comunidad, inclusive los mismos determinantes sociales, que en ese momento no se llamaban de esa manera, tienen que confluir, pero a un costo que el país pueda soportar. Y ese elemento es importante. ¿Por qué? Porque es muy diferente implementar la atención primaria en Suiza, en Canadá, Cuba, Brasil o Colombia, porque va a depender de los recursos económicos. Y por ende, y esta es una confusión importante, aunque pueden existir puentes comunicantes, cada atención primaria va a depender de cada contexto, inclusive territorialmente. Tiene varios atributos, busca reducir las barreras de acceso. Entonces, normalmente las principales barreras son de tipo geográfico y económico, pero también hay algunas internas, como la tramitología, por poner algún ejemplo, coordinar todos los niveles, primer, segundo, tercer nivel, pero también un nivel comunitario, y es en donde algunos confunden que la atención primaria es primer nivel y desde el mismo 78 no hace referencia al primer nivel. También es resolutiva o habla de la integralidad porque busca resolver la mayoría de problemas de salud y a partir de ahí, inclusive desde el punto de vista cultural aquí en Colombia, para condiciones que pueden ser resueltas en un primer nivel, se consultan al tercero y eso pues también implica un trabajo importante de sensibilización con la comunidad y busca también continuidad. Este componente de continuidad se veía muy bien en el médico de cabecera antes de la ley 100, que era aquel médico, que era el médico que hoy es el médico de familia, que atendía una misma población de manera permanente y el conocimiento le permitía ser mucho más resolutivo como parte del proceso. No obstante, como consecuencia de esa poca implementación, la Organización Panamericana de la Salud en el año 2005 establece la relevancia de renovar la atención primaria, incluyendo elementos un poco más avanzados de integridad del sistema, de gobernanza, incluyendo determinantes, modelos predictivos, modelo que en el año 2008 el mundo asume en el informe de la atención primaria más necesaria que nunca. Pero lo más interesante del informe es la comparación que se hace entre la atención primaria inicial, lo que se pensaba que era atención primaria, y lo que realmente debería ser atención primaria en el mundo. Estamos hablando de ya hace 15 años, porque se pensaba, y hoy algunos piensan, que la atención primaria es solo enfocada a salud materno-infantil, o enfermedades infectocontagiosas, nutricionales, y resulta y pasa que la atención primaria implica abordar todo el esquema y marco de enfermedades que puede tener la población, un cuidado integral para toda la población y todos los integrantes de una comunidad. Pero lo otro, que también es supremamente importante mencionar, es que se ha percibido que la atención primaria es barata. Y ya hay estudios que demuestran que no es barata, que incluso puede ser un poco más costosa, precisamente por la inversión para implementarse adecuadamente. Implica recursos económicos. Y recuerden lo que mencioné en la anterior diapositiva, también depende la sostenibilidad financiera de pues, una entidad territorial. 10 años después de este informe, llega la declaración de Astana conmemorando los 40 años, ya Alma no existe, pues se cambia el nombre por Astana, de la declaración de Alma-Ata, y se establecen 4 retos. El tema coincidencial es que esto fue un año antes de la pandemia, y dentro de esos retos, la importancia es desarrollar conocimientos y capacidades. ¿En quiénes? Conocimientos en el personal sanitario,
porque es fundamental que el personal sanitario conozca el tema atención primaria y capacidades en la población, porque la atención primaria no se puede implementar si la población no pone de su parte. También la importancia del recurso humano en salud, que esté bien remunerado, que ojalá motivado para trabajar en zonas vulnerables, pero que también tenga estabilidad. Y esto ha sido reiterativo y que incluso la doctora Fabiola mencionó también la relevancia del talento humano. La tecnología, que cada país pueda tener la posibilidad de desarrollar un acceso rápido a medicamentos y vacunas. COVID-19 nos mostró que no estábamos preparados para esto y actualmente estamos teniendo una crisis de medicamentos. Y si eso no se subsana, pues vamos a tener problemas con el tema de atención primaria. Y nuevamente la sostenibilidad financiera. Algunos autores han destacado que la atención primaria puede ser teórica y romántica, y es por eso que la Organización Panamericana ha hecho esfuerzos para determinar cómo la atención primaria puede ser operativa. Y desde el punto de vista amplio, se conocen dos experiencias operativas, una a nivel hospitalario de prestación de servicios, que se conoce como redes integradas de servicios de salud, y una a nivel comunitario, que se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Una confusión grande que tienen estas dos expresiones operativas. La primera es que la una es excluyente de otra. No, ambas son complementarias, porque el nivel hospitalario o el nivel de prestación no puede coexistir sin el nivel comunitario. Pero dentro de los atributos de las redes integradas está la comunidad y entre los atributos de la atención primaria orientada a la comunidad está el hospital. La segunda confusión hace referencia, por ejemplo, a lo que hacen los equipos básicos de salud o las visitas comunitarias. Se confunde que eso es atención primaria orientada a la comunidad y no. Eso corresponde al nivel de redes integradas porque eso hace parte de la prestación de los servicios. El nivel de atención primaria orientada a la comunidad es un nivel que Colombia no ha implementado mucho, pero que termina siendo importante y que desde el punto de vista amplio estamos contemplando la mitad. Y solo recientemente, como ustedes han visto, se está hablando de redes integradas. Y Colombia, desde el punto de vista amplio, también ha tenido otras interpretaciones de la atención primaria. Algunos la han llamado, como en Bogotá en su momento, atención primaria integral en salud, atención primaria fuerte en alguna parte del oriente del país, atención primaria social que se gesta en Caldas y que particularmente hoy está migrando a Bogotá y que combina algunos de esos elementos, sin querer decir que ningún enfoque es superior al otro. Lo que es importante, y esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta, es que la atención primaria tiene que ser operativa, debe pasar del discurso a la realidad. Y esa, por ejemplo, es una debilidad que tiene desde el punto de vista de la salud pública tradicional en el país. Como mencionó la doctora Fabiola, las redes integradas tienen o han contemplado 14 atributos que en este momento se están actualizando, pero esto requiere no solo del primer nivel, requiere también de servicios especializados, de equipos multidisciplinarios que no solo aborden componentes médicos. Y en Colombia, una debilidad que tradicionalmente ha tenido la atención primaria o la resistencia que va a tener es que el sistema es muy medicalizado, muy centrado en el médico, en donde el resto de profesionales parece que no existen. Y por eso es muy importante tener en cuenta también estos componentes para poder prestar. Esto, y esto es relevante mencionarlo porque no voy a hablar más adelante de redes, en general en todos los países de la región de las Américas, ninguno cumple con los 14 atributos. Chile se ha acercado, Brasil ha tenido iniciativas interesantes y Colombia todavía le falta mucho camino para cumplir con el tema de redes integradas. La otra expresión operativa, como les mencioné, es atención primaria orientada a la comunidad. Y en este, el punto de partida es que la misma comunidad tiene que tener las capacidades para identificar y resolver los problemas de forma conjunta con la prestación de los servicios, en donde la comunidad lidera parte del proceso, de que cambia la mirada paternalista que normalmente se tiende a dar. Y la comunidad también es gestora o ayuda a apoyar a los grupos comunitarios para vigilar que los cambios se terminen manteniendo. Por eso los dos abordajes son importantes, porque el uno es de arriba hacia abajo y el otro es de abajo hacia arriba. Pero desde el punto de vista ya también operativo, Jaime Goffin, uruguayo, determinó que la atención primaria debería también ser operativa, orientada a la comunidad, y propone un modelo que se fundamenta en la investigación-acción participativa o en un ciclo PHBA para poder hacer ese diagnóstico comunitario. Lo primero, y esto lo hemos encontrado en varias experiencias, es que tengo que definir cuál es mi comunidad. Y Colombia
por ejemplo, esto lo he confundido porque se piensa que comunidad corresponde a un territorio específico, pero la definición de comunidad es mucho más amplia. Hay una comunidad social, una comunidad educativa, una comunidad laboral, y esto pues es muy importante tener en cuenta que tenemos distintos tipos de comunidades, no solo es un territorio. Y al entender esa comunidad, yo tengo que acercarme a la comunidad y recolectar la información que pueda para así hacer un diagnóstico comunitario. Y en varios sistemas sanitarios de salud del mundo, pues los problemas se priorizan, porque no todos los problemas se pueden intervenir, porque los problemas comunitarios tienden a ser demasiado largos. Se planifica, se vigila y se vuelve a iniciar. Por otro lado, después de entender estos referentes normativos y referentes conceptuales, la siguiente pregunta que tenemos es, y bueno, ¿el talento humano que tenemos en Colombia es suficiente para responder la atención primaria? ¿Y esa distribución cómo se da? Pues resulta que revisando los países de la OCDE, Colombia es el país que está más, digamos, en la parte inferior en cuanto a la densidad de médicos y profesionales de enfermería, en donde incluso una pregunta que casi en todos los temas se hacen: ¿cuántos profesionales de enfermería deberían existir por profesionales de medicina para que funcione la atención primaria? La respuesta es mínimo 1 a 2, idealmente 1 a 3. En Colombia, la relación es de 1 por 0,65. Eso quiere decir que mientras esa relación no cambie, vamos a tener problemas para poderlo implementar. Por poner un ejemplo, en donde en países como Suiza, Alemania, Estados Unidos, la relación sí se tiende a dar, a pesar de que Estados Unidos no cree en la atención primaria, tendría el potencial para hacerlo. Pero además, estos profesionales también tienen un número mayor de competencias. Aquí en Colombia, el profesional de enfermería está muy limitado en cuanto a lo que puede hacer. En otros países, por ejemplo, puedan atender algunos procedimientos, incluso formular, y hacen parte del equipo y terminan siendo fundamentales como parte del componente. Aquí particularmente tendríamos esa limitante. Pero además, cuando uno empieza ya a ver ya el detalle, Colombia para 55 o 56 millones de habitantes solo cuenta con 130.000 médicos y 80.000 profesionales de enfermería. Pero además de esos 130.000 médicos, 30.000 son especialistas, como ustedes lo pueden ver en esta tabla, en donde tenemos 1.400 mal contados a hoy, porque se actualiza, 1.500, 1.600, 1.500 psiquiatras, con una densidad de 0,2 por cada 10.000 habitantes. Eso termina siendo muy bajo. Es por eso que ustedes van a pedir citas con psiquiatría, pues se las van a dar para 3, 4, 5, 6 meses, que es lo que se conoce como lista de espera. Y un elemento fundamental, y es una crítica grande, es que esto no va a cambiar con la reforma. Con o sin reforma, no, esto no va a incrementar en el corto plazo. Entonces las citas con especialistas de psiquiatría, así como se conciben, no van a cambiar. Internistas, pues tampoco el dato es muy alto, 6.000, pero a pesar de que mencioné que enfermería es importante, también hay otro profesional que es fundamental para la atención primaria y es el médico familiar. Y Colombia no cuenta con más de 1.000 médicos familiares. En sistemas exitosos en donde funciona la atención primaria, Canadá, España, esta proporción es completamente diferente. Claro, si no contamos con especialistas en psiquiatría, pues tendríamos que buscar mecanismos para poder responder a este componente. Y esto nos lleva también a qué debería saber alguien de atención primaria, qué es necesario. Esto nosotros lo sacamos en un libro que pudimos publicar hace poco, en donde para poder trabajar en atención primaria hay 6 dominios de competencias. Claro, las competencias específicas de atención primaria, el enfoque integral, el trabajo en equipo, coordinación entre niveles, la importancia, la comunicación, el uso de tecnologías, análisis crítico de la evidencia, educación, vigilancia epidemiológica, administración, pero un detalle que muchas veces se olvida es que también se requieren competencias clínicas, porque la atención primaria implica que tengo que ser resolutivo y no implica solo lo comunitario, también implica que tenemos que ser buenos clínicos para poder ser resolutivos. Y esto es supremamente importante, en donde el tema de salud mental adolece de la falta de competencias que requieren ser resueltas a lo largo del tiempo. E incluso en investigaciones que hemos hecho al respecto, inclusive una durante la pandemia, hemos encontrado algunas conclusiones. La importancia de que hay que superar la resistencia al cambio. Todavía hay resistencia al cambio para el tema de atención primaria y sobre todo de un nivel especializado. Pero nos dimos cuenta en una publicación que hicimos
en plena pandemia, atención primaria y COVID-19 en Colombia, que habían tres cosas que eran necesarias para la pospandemia en Colombia. Uno, salud comunitaria; dos, telemedicina; y tres, salud mental. Eso quedó planteado. Y en otras publicaciones, en los ejes principales para la atención primaria, medicina familiar y enfermería. Esto nos lleva a algunas experiencias particulares. Estas son propias de lo que ha pasado. Por ejemplo, en el tema, y esta es una investigación, esto hizo parte de mi tesis de doctorado, del 2012 al 2024, en varios territorios del país, en 8 particularmente, nos hemos enfocado en trabajar con 420 líderes, o 400 líderes en cada territorio, en la Alta Guajira, en Norte de Santander, en el Cauca, y capacitamos a algunos líderes para que pudieran identificar problemas y necesidades en salud. Esto permitió llegar a 16 planes locales de salud, integrando en política pública ese trabajo comunitario. Fue algo muy bonito. Pero durante la pandemia nos dimos cuenta de un fenómeno particular. Cuando lo hicimos en 11 municipios de Sabana Centro, que es la zona cercana a la Universidad de la Sabana, cerca de Bogotá, encontramos, lo repetimos 4 años después, y 4 años antes, estoy hablando del 2017, todos priorizaron enfermedades crónicas, pero durante la pandemia muchos mencionaban que, o tres municipios, los trastornos de salud mental derivados por la pandemia, desatención de enfermedades crónicas durante la pandemia, baja cobertura, una serie de componentes que terminan siendo importantes y fundamentales. Esto nos permitió concluir, y el artículo está en este momento en sometimiento, que los problemas pueden cambiar de forma muy rápida en un territorio desde el punto de vista de atención primaria. Esto es supremamente importante a la hora de establecer planes territoriales. Al año siguiente, y esto lo hicimos con la Universidad de Antioquia, la Universidad del Norte, nos fuimos para el norte de Santander, y nuevamente aparece el tema de salud mental derivado del proceso de conflicto armado, Tibú, que ustedes han visto en las noticias, Villa del Rosario, y empiezan a emerger una serie de problemáticas derivadas por la migración, pero principalmente por efectos del conflicto armado. Un año después, en conjunto con la Universidad del Norte, ya había visitado la Alta Guajira, hice ese proceso de visita nuevamente, y además de los problemas que terminan siendo reiterativos, la pobreza, la falta de agua potable, la desnutrición, la alta mortalidad, me mencionaron dos problemas nuevos: problemas ambientales, se estaba contaminando el agua, y secuelas en salud mental derivadas de la pandemia. Esto me llevó a concluir, precisamente porque ahorita acabamos de plantear un proyecto, que esto termina siendo importante, que más allá de identificar y diagnosticar, es importante también fortalecer elementos clínicos y particularmente centralizar elementos de salud mental. Por ese motivo, y también por otra serie de características, es que termina siendo fundamental y clave integrar la salud mental, desde la mirada de atención primaria. Y en esto recapitulo y complemento, o inclusive voy a repetir elementos que la doctora Fabiola mencionó. Claro, hay datos claves. Una de cada 8 personas, o una de cada 10, según varias guías, tiene algún trastorno mental. 280 millones de personas por depresión, 700.000 muertes anuales por suicidio. Y los problemas de ansiedad y depresión, desde el punto de vista de salud mental y atención primaria, se incrementó por la pandemia en un 25%. O sea, el tema se ha ido incrementando. Con respecto al tema de gastos, esto también empieza a mostrar datos interesantes. Menos del 2% del presupuesto de salud de los países de ingresos, de países de ingresos bajos, se empieza a destinar en salud mental. Y en América Latina hay 10 a 20 profesionales de la salud mental por cada 100.000 habitantes. Tenemos un déficit que tiene que ser resuelto. Cuando uno empieza a comparar entre Europa, América Latina y África, vemos la inversión. Claro, aquí en Europa nos terminan duplicando, pero también el personal que tienen disponible para poder resolver. A pesar de que no estamos tan bien, no estamos tan mal en comparación con los países africanos. En el caso de Colombia, empiezan a aparecer una serie también de prevalencias. La depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas se han ido incrementando, y particularmente eso requiere atención desde el punto de vista amplio, pero también intersectorial. Y también, como ya también lo mencionó la doctora Fabiola, en Colombia ocurre lo mismo. Empiezan a existir desigualdades regionales, las cuales son mayores para acceder a servicios de salud mental, principalmente en zonas rurales o en zonas dispersas. Eso ya se empezó a encontrar en varios estudios, incluso un estudio que hizo recientemente la Organización Panamericana en 2024.
Pero asimismo, también hay déficit de psiquiatras. El caso de psicólogos no es tan fácil colocar el dato porque en Colombia no son considerados profesionales de salud mental, sino profesionales de ciencias sociales y por ende la Dirección de Talento Humano del Ministerio no tiene los datos actualizados. Pero 2.8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y eso también implica un desafío adicional. Por todos estos desafíos y por toda esta justificación que viene ocurriendo en el mundo, pues en el año 2008 la Organización Mundial de la Salud creó el programa de acción para superar las brechas en salud mental, conocido por sus siglas en inglés como MHGAP. Y esta guía o este programa está orientado a resolver los principales trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas, pero desde una mirada no especializada. Esto es supremamente importante, porque desde esa mirada no especializada es importante que el personal que no es especialista, valga la redundancia, de atención primaria, pueda apoyar a ese personal especializado. Esta guía tuvo una actualización por parte de la OMS en el año 2016, 2017 aproximadamente, y se llamó la versión 2.0 como aparece en la gráfica. Y en general esta guía, digamos que la actualización implicó el abordaje de los trastornos, pero se ha fundamentado en tres propósitos: la importancia de capacitar a trabajadores de atención primaria en la detección y manejo de trastornos mentales, la implementación de guías basadas en la evidencia, porque esta guía, para quienes conocen a IEPI, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia, también establece unas rutas y protocolos para poder atender, pero también integrándose con otros programas de salud pública. Cuando ustedes ingresan a la guía, van a encontrar un menú de estas características y estos son los trastornos que tienen a abordarse. Hay otros padecimientos, autolesión, trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, demencia, trastornos del niño, epilepsia, psicosis, depresión, pero también se habla de atención y prácticas esenciales. De acuerdo a la literatura y lo que se estableció en Colombia, quienes, no lo estoy diciendo yo, se estableció desde el ministerio, pero también por recomendaciones, hay 4 profesionales que son fundamentales para responder al tema de salud mental desde Machigar. Profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo social. Sé que en el chat han mencionado también temas de nutrición, pero como se ha contemplado desde el inicio, no solo se contemplan esas cuatro profesiones, aunque para algunos académicos consideramos que todos los profesionales deberían aprender. Y bajo esa dinámica, la guía establece el rol dependiendo de la profesión, en donde quien puede formular, pues establece medicamentos esenciales, pero quien no, ayuda a diagnosticar, pero se centra en las prácticas esenciales, en donde, así como en enfermedades crónicas, se establece el apoyo biopsicosocial o la psicoterapia, que no implica la medida farmacológica. Y aquí están las recomendaciones, incluso en cada uno de los trastornos están recomendaciones, consejería, no necesariamente farmacológico, sino no farmacológico, para poderlo abordar desde la atención primaria. Pero igualmente también recomienda cuándo remitir, cuándo diagnosticar, cuándo identificar. La ruta es absolutamente clara, no es una ruta bastante compleja que ayuda a estructurar el proceso. Esta guía la conocemos nosotros porque en el año 2016 a la Universidad de Antioquia, la Universidad del Norte, la Universidad Libre de Cali y a la Universidad de La Sabana nos pidieron desarrollar un proceso formativo con la Organización Panamericana. Desarrollamos un proceso virtual, era un diplomado de 60 horas aproximadamente, en donde hicimos una formación inicial para 1.800 profesionales de la salud. Infortunadamente, fueron más profesionales de psicología, fue, digamos, el grupo más grande, porque medicina se resistió un poco y enfermería no se logró el contacto. Pero además, dentro de las características, tuvimos otra limitante, es que gremialmente psiquiatría no le gustó el esquema porque sentía que esto posiblemente era intrusivo como parte del componente. Y desde el punto de vista amplio, eso no es lo que se ha buscado. Digamos que lo que se ha buscado es un apoyo a los profesionales especializados. Esto nos permitió en años posteriores, incluso hasta el año pasado, seguir haciendo formaciones presenciales, virtuales, híbridas, con distintas metodologías. Y a la fecha hemos llegado a 3.500 mal contados. 3.500 que es insuficiente para lo que requiere el país. 3.500 que particularmente conocen, están sensibilizados,
pero que incluso han manifestado que sus territorios, por ejemplo, el resto de profesionales no formados o desde la gerencia de los hospitales, hay resistencia para implementar estos procesos o inclusive de las mismas aseguradoras porque esto no hace parte de algunos paquetes. Entonces, existen todavía múltiples limitaciones para que esto se implemente, pero termina siendo fundamental. Y por lo menos los invitamos a que vayan conociendo la guía. La guía está en distintos idiomas, está en inglés, español, porque como está elaborada por la OMS, lo que se busca es la difusión y el escalamiento de distintos territorios. ¿Qué beneficios ha tenido la implementación del MHGAP? Se aumenta la cobertura. Ha habido países donde se ha incrementado hasta en un 50% la atención de pacientes con trastornos mentales. Claro, que se considera atención, que particularmente se le dé el abordaje. Entonces, en algunos países se ha llegado a incrementar en un 50%. Se han reducido el tiempo de espera para la atención. Entonces, al tener un contacto que no implica desde la mirada especializada, sino personal no especializado, pues claro que se disminuyen en 60% los tiempos de espera de consultas de salud mental no psiquiátricas en zonas rurales y se remite de forma más rápida y optimizada a esta población rural. También se ha disminuido entre un 10, aunque algunos habrá un poquitico más, pero me quedo con el 10%, en las tasas de suicidio en algunos territorios donde se ha implementado el programa y asimismo en el tema de fármacos esenciales, que la misma guía los establece, se ha incrementado la disponibilidad de un 50% en países en donde han tenido este tipo de programas de atención primaria. En algunos países, y de pronto me puedo equivocar bastante en Chile porque pues, no lo conozco, por ejemplo en Etiopía, la integración, porque pues, esto ha funcionado en algunos países de una forma más amplia en comparación con otra, en Etiopía la integración de este componente ha mejorado o redujo la brecha en el tratamiento en un 90%, o sea, la barrera del 90% al 60% en 5 años. En Pakistán se ha mejorado el diagnóstico y tratamiento de la depresión en un 70%. En Chile, de acuerdo a lo que pude leer, las hospitalizaciones psiquiátricas en un 40% se han reducido por parte de los equipos de atención primaria. En Colombia, en zonas rurales en donde se ha implementado, por ejemplo, se ha mejorado el acceso para tratamiento de psicosis y depresión. Y en 2016, como mencioné, se ha empezado la formación. Tenemos múltiples oportunidades o lo podemos ver como limitantes, pero yo lo veo como una oportunidad. Implementar este programa es necesario y ojalá no solo para salud mental, para el resto del espectro de condiciones clínicas que requiere el país. Esto me lleva a unas conclusiones y reflexiones finales y a un anuncio que se hace por primera vez en público al respecto. En primer lugar, la salud mental es un componente prioritario que Colombia tiene que abordar si quiere abordar el tema de atención primaria. El tema no puede ser invisibilizado. Segundo, se requieren competencias clínicas, y especialmente en salud mental, para abordar este tema, porque el tema de salud mental es un tema que no se puede invisibilizar, es un tema que tiene mucha relevancia para el país. Además, el programa, claro que ha sido efectivo para mejorar el acceso y calidad en cuanto a la atención y tratamiento de salud mental en múltiples países. Ya se ha empezado a demostrar la evidencia, pero también la integración de la atención de la salud mental en la atención primaria ayuda a detección temprana, reducción de hospitalizaciones y mejorar el proceso de tratamiento. Es fundamental la capacitación del personal. Es importante porque esta capacitación y sensibilización es lo que va a ayudar. Colombia es un referente en la formación y queremos en este 2025 hacer un escalamiento, queremos hacer una formación masiva y se recomienda continuar con la expansión y evaluación. Es por eso que desde el año pasado hemos estado haciendo la actualización porque teníamos la versión 1.0 y la próxima semana será la entrega al Ministerio de Salud del diplomado en MHGAP 2.0 para el desarrollo de capacidades en atención primaria en salud mental. Entonces, esperamos, digamos que la autoría intelectual es de la Organización Panamericana, la Universidad del Norte, la Universidad de La Sabana, pero esperamos entregarle esto a distintas universidades, a distintos territorios, para que puedan hacer la formación. Pero vamos a empezar con el ministerio desde la próxima semana. Por lo cual, esperamos que esos desafíos que mencioné se puedan subsanar al escalar o al democratizar este proceso formativo que es una necesidad sentida para el país y para poder implementar la atención primaria. Si tienen alguna pregunta o si requieren información actualizada de este tipo de formación o de otras, yo estoy colocando bastante información, no por correo electrónico, pero sí por mis redes sociales,
como Twitter, Instagram o X, YouTube, en donde a veces coloco algunas clases o videos al respecto. No me resta nada más que decirles y les agradezco por la atención en esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Erwin. Muchas gracias también a todos por permanecer acá en el auditorio. Eh, Abrimos el espacio para preguntas. En el chat aún no tenemos preguntas. Vamos a dejar el espacio por lo menos unos 5 o 8 minutos para preguntas. A ver si se animan ahora con las preguntas los asistentes. Me dice José Raúl, dice que la implementación de la atención primaria es costosa. Luego de su implementación, resulta costo eficiente. Sí, digamos que como está demostrado, y me voy a enfocar en este tema de salud mental, una de las cosas interesantes que tiene la atención primaria es que, claro, implica capacitar al personal, implica tener una infraestructura para poder responder a estas barreras. Ya los equipos a zonas territoriales, por ejemplo, a zonas rurales, es costoso y motivar a que el personal se mantenga, pues termina incrementando los costos. Pero en esa inversión inicial y cuando se establece, después, eso va a terminar teniendo réditos importantes en la atención sanitaria y es lo que se llama la costoconciencia. Primero la costoconciencia y segundo la disminución de enfermedades que terminan siendo más complejas. Si llega un diagnóstico, por ejemplo, de condiciones de salud mental desde el punto de vista prioritario, de una mirada preventiva, una mirada anticipatoria, inclusive predictiva, sin mencionar los nombres del modelo, estoy inclusive anticipándome a condiciones que tienden a ser mucho más costosas en el caso de intervenirlas apropiadamente. Hay condiciones, por ejemplo, en el caso de salud mental, que no se pueden cuantificar económicamente. Por ejemplo, el suicidio. El suicidio es algo que es algo que no se puede cuantificar porque es una vida humana. Pero si yo logro predecir, anticipar y poder abordar y hacer un apoyo psicosocial en este tipo de población, pues claro que termina siendo costo efectivo. Entonces, por ende, cualquier intervención que se termina haciendo, particularmente terminan siendo importantes. También reduce costos, mejora complicaciones, pero claro, la implementación inicial es la que termina siendo más compleja. Gracias, doctor. Bueno, no vemos más preguntas acá en el chat. Creo que vamos a dar espacio al doctor Juan Eduardo Guerrero para que haga el cierre del evento. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Muchísimas gracias, profesor Hernández, Fernando Hernández, por su presentación y también agradecer mucho a la doctora Fabiola Jaramillo, que sé que ya está descansando por la presentación que nos hizo. Y quiero solamente decir unos dos o tres pensamientos alrededor de esto que hemos visto en el día de hoy. Primero, que como país tenemos que tener confianza en la atención primaria en salud. Ese es como el punto principal y Colombia es uno de los países que necesita una reconstrucción y una reconfiguración de la atención primaria en salud y una recuperación de centros de salud, de puestos de salud y de instituciones. Ustedes vieron cómo España y Chile tienen los centros de salud mental, centros comunitarios de salud mental, unidades comunitarias de salud mental en España. Entonces, muy interesante poder entender que tenemos que avanzar en esa vía. Y avanzar en esa vía significa, uno, recursos y talento humano capacitado. Por eso es tan importante todo esto que se inició con el campus virtual de salud pública, donde la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Norte y la Universidad del Libre en el 2016 y 2017, con la coordinación que hizo la Facultad Nacional de Salud Pública de ese proceso, comenzó la capacitación de MHH conjuntamente con el Ministerio de Salud, que me parece muy importante y que ha sido muy valioso y que ha continuado la Universidad del Norte y la Universidad de La Sabana junto con el Ministerio de Salud. Entonces, capacitar el talento humano es muy valioso. La doctora Fabiola Jaramillo nos decía que ellos vieron la importancia del personal de enfermería. Colombia ha decidido la importancia del programa y capacitación de MHGAT con los psiquiatras participando en el proceso
pero abriendo a médicos generales, a enfermeras, a trabajadores sociales, a psicólogos y a otros pero profesionales. Y es importante entender esa intencionalidad de que en esos equipos, otras profesiones, si se articulan adecuadamente en un MHGAT comunitario y logramos tener en un futuro centros de salud, centros comunitarios de salud mental, bajo la lógica que está haciendo Chile, que está haciendo España y posiblemente otros países, podríamos avanzar en una forma interesante. Entonces hay que tener una voz, una fuerza de esperanza alrededor de eso. ¿Cuál es el segundo elemento? Ustedes saben que la precariedad que tenemos en este momento en Colombia es que la atención primaria en salud no tiene en sí un financiamiento. La mayor parte del financiamiento de la prestación de servicios en Colombia está en el nivel terciario. Ni siquiera en los niveles de complejidad mediano está la concentración del financiamiento. Por lo tanto, eso es el esfuerzo que se está haciendo con la reforma del sector salud, de que la atención primaria en salud tenga un financiamiento per se, destinación específica para la generación de centros y puestos de salud, especialmente para las zonas rurales y para las zonas más alejadas de los centros urbanos. Entonces, tenemos que decir, ¿se requieren recursos? Sí. ¿Se requiere financiamiento? Sí, y tenemos que crecerlo. La doctora Fabiola y creo que también el doctor Igor Hernández nos mostraban cuánto gastamos en salud mental. Creo que tenemos que invertir más, pero aquí hay una ruta interesante. La ruta es de que hay una metodología, un instrumento, un campus virtual que está apoyando los procesos de formación, un ministerio de salud que tiene la decisión de avanzar en salud mental, que tiene encuestas y estudios de salud mental en el país. Hay un camino recorrido, no un camino corto, un camino casi de 10 años trabajando en esa parte de formación de talento humano, la necesidad de crecer en los recursos financieros para poder hacer. Y tercero, está ocurriendo con el trabajo que se está haciendo del proyecto acelerador del Ministerio de Salud en 11 territorios, especialmente puedo hablar de uno específicamente, que es el departamento de Caldas, interés específico de secretarías que quieren abordar el tema de salud mental y requieren apoyo, requieren asesoría técnica, requieren el apoyo para hacer una ruta de trabajo que les permita avanzar en un problema que para ellos es importante y no solamente con el sector público y con las EPS, sino que el sector privado, comunitario y las universidades pueden unirse alrededor de ese tipo de propuestas y se pueden formar territorios escuela. En este caso específico, para ir avanzando en esas prácticas de lo que nos llevarían a los centros de salud comunitario en salud mental, que sería algo que nosotros tendríamos que comenzar a diseñar, a tener claro de cómo se avanza en eso y lógicamente asesorarse de las personas como la doctora Fabiola Jaramillo y ella misma nos ha dicho de otras personas que pueden estar con nosotros, tanto de Brasil, de Chile, de España, que ya recorrieron ese camino, no hace 3 años, sino hace 20 años están trabajando en esto y podemos aprender muchísimo. Y un tercer punto que yo quisiera plantearles, que es necesario que nosotros en este esfuerzo avancemos con las comunidades, en el sentido de que las comunidades participen de este proceso. Es importante que si las comunidades las identificamos, le damos identidad, son sujetos de cambio, sujetos de transformación, es posible que el talento humano en salud capacitado, los recursos financieros adecuados que vayan creciendo progresivamente y comunidades que quieran tener centros de salud y formación comunitaria, pues realmente en salud mental puedan salir avanzando. Entonces dejaría allí decirles que nosotros, como Asociación Colombiana de Salud Pública, que este grupo de voluntariado de atención primaria en salud que conforman 5 universidades, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad del Sucre, la Universidad Católica de Oriente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad de La Sabana y la Universidad de Cartagena, son universidades que estamos voluntariamente trabajando para impulsar lo que se requiere la atención primaria en salud en Colombia,
Le hacemos un llamado especial a todos los coordinadores de atención primaria en salud en los diferentes departamentos que estamos a su disposición para apoyarles, que es importante que entendamos que la clínica y lo comunitario tiene que unirse. No podemos separar la gestión individual de la gestión colectiva. Debemos trabajar la gestión individual, la gestión clínica de la gestión colectiva junto en las comunidades, creando una nueva forma para transformar el sistema de salud con modelos que realmente cumplan de ser predictivos, con modelos que sean capaces de resolver problemas y que podamos utilizar. La doctora Fabiola nos decía que cuando comenzaron con telemedicina, en este caso a mí me gustaría llamarlo telesalud familiar y comunitaria, porque me parece mucho más integrador hablar de salud, telesalud familiar y comunitaria, pudiéramos conectar grupos especializados de la academia que están dispuestos a participar en este tipo de propuestas para poder apoyar a esos equipos de salud y lograr lo mejor que se pueda hacer en nuestros territorios. Tuve la oportunidad con la Universidad de Nariño hace unos meses, el año pasado, trabajar parte de este tipo de experiencias y tuvimos la intención y tuvimos el campo de trabajo de conectar lo que son las funciones esenciales de salud pública con la salud mental. Y es interesantísimo cómo la autoridad sanitaria comienza a visualizar que el potencial de las funciones esenciales de salud pública, que tiene que ver con la evaluación, que tiene que ver con la planificación, con la gestión de recursos y finalmente con el cierre de brechas para hacer universal y la atención en los diferentes territorios, pues realmente funciones, autoridad, gobernanza en salud, mirando por problemas específicos como el de salud mental, nos pueden permitir un avance interesante a pesar de las restricciones que tenemos. Tenemos que reconocer que tenemos restricciones, que se está reconstruyendo la atención primaria en salud en nuestro país y que ojalá en algún momento los decisores políticos, los diferentes actores entiendan que no hay que frenar más este aspecto de trabajar en atención primaria en salud, que allá hay un potencial muy grande y que la atención primaria es más allá de lo que hace un equipo básico de salud en la caracterización y en algunas cosas que se están haciendo en este momento y que se requiere unificar unos modelos ambulatorios muy bien diseñados, muy bien trabajados para poder avanzar en ese sentido. Entonces les diría que estamos invitados y están invitadas a las próximas sesiones que desde este conversatorio de atención primaria en salud haremos y que seguiremos haciendo el esfuerzo con los diferentes invitados internacionales de que nos aproximemos, de que hay mundo, que el mundo ya cambió en algunos lugares y que se hacen las cosas muy bien y tenemos mucho que aprender de ellos. Y ellos tienen que aprender también de nosotros, de nuestras dificultades, pero es posible que avancemos en algunas rutas de trabajo que nos permitan transformar el sistema y mantenemos la esperanza. De modo que mil gracias. Una feliz noche, mil gracias a la doctora Fabiola, mil gracias a Edwin Hernando Hernández, a la profesora María del Pilar Cerezo, muchísimas gracias por todo el proceso y por todo lo que nos ayuda en esta coordinación del voluntariado de atención primaria, a la profe Ana Cecilia, al profesor Hernández de Cartagena, muchísimas gracias, Diana Borja, por su participación y incentivarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estas grabaciones se suben al Facebook de la Asociación Colombiana de Salud Pública y entiendo también que se suben al campus de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, allí encontrarán disponibles nuestras grabaciones y las de otros momentos previos y que son muy útiles en este momento para la academia. De modo que muchísimas gracias. Gracias, profe Erwin Hernández, por la plataforma. Creo que nos funcionó todo, a pesar del impasse que tuvimos al comienzo de esta reunión. Es parte de vivir. Entonces, mil gracias. Una feliz noche.